bienvenidos a este espacio. Le damos una cordial bienvenida a los miembros de la Junta Administrativa y al personal del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, también a la señora directora del museo, la licenciada Anayensi Herrera Villalobos, a los invitados especiales, a docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sede interuniversitaria de Alajuela, presentes aquí, amigos y amigas de la institución, todos sean cordialmente bienvenidos a este espacio. Acabamos de escuchar la canción Soy Tico de don Carlos Guzmán y ella estuvo a cargo de Ariel Flores y Diana Soto, que con mucho gusto nos las han interpretado. Esta obra costarricense, pues con ella damos inicio al programa y también queremos mencionar el hecho de que estamos haciendo una pequeña dedicatoria de lo que estamos celebrando hoy para nombrar y conmemorar también la vida y el trabajo de Dionisio Cabal Antillón, músico y cantautor costarricense, folclorista, investigador, compositor, que lamentablemente falleció el año pasado en medio de las situaciones de salud que estuvimos viviendo a nivel mundial. Sirva esta actividad como homenaje a su memoria en el marco de la conmemoración del aniversario número 162 del fusilamiento del expresidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, quien viviera de 1814 a 1860. A las 3 de la tarde del 30 de septiembre de 1860, en el sitio conocido como Los Jogos de la ciudad de Punta Arenas, una ráfaga de disparos antecedidos por la orden de fuego cegaron la vida de uno de los principales líderes y estrategas de la campaña militar de 1856 y 57, don Juan Rafael Mora Porras. Para la conmemoración de este hecho histórico, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría organizó este evento educativo titulado Juan Rafael Mora Porras, imagen y personificación de una nación. Pero antes de ceder este escenario al conferencista invitado para este evento, escucharemos las palabras de la señora directora del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, la licenciada Anayensi Herrera Villalobos, para quien pidió el aplauso de los presentes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Me alegra muchísimo contar esta tarde con la asistencia de todos los presentes, estudiosos o interesados en el personaje que hoy nos reúne, don Juan Rafael Mora Porras. Sin duda, un personaje controversial de nuestra historia. Y lo es precisamente porque existen diferentes miradas sobre la labor que él realizó, sobre su papel en la campaña nacional de 1856-1857 y las razones por las que se esgrimieron, y por las cuales fue condenado o fusilado precisamente en Punta Arenas. Y es que dependiendo de esas miradas que existen sobre don Juan Rafael, así va a ser que se exalten ciertos valores en él o no, ¿verdad? Y es que la historia se basa en reconocer los hechos, pero la interpretación de esos hechos es lo que suele variar. Depende de esa interpretación, que se cayó el micrófono. Así va a ser nuestra mirada sobre estos personajes tan importantes de nuestra historia. Sin polemizar esta tarde realmente sobre esos valores, sobre las razones que ya se expusieron o no para su fusilamiento y la forma en cómo se ha reivindicado este personaje posteriormente a lo largo de nuestra historia, lo más importante esta tarde es tener la oportunidad de compartir los conocimientos que el maestro Rafael Venegas nos va a dar acerca del retrato histórico en Costa Rica y particularmente sobre los retratos de don Juanito. Nada más oportuno que esas miradas reflejadas en las obras pictóricas también de alguna manera expresa la visión, la interpretación sobre su valor en nuestra historia. Este espacio
que compartimos con ustedes, y muchísimas gracias por acogerlo y venir aquí a compartirlo con nosotros, es sin duda de mucha importancia para nuestro museo. Y por eso le cedo la palabra a nuestro historiador Adrián Chávez, que nos va a ampliar sobre la actividad de la cual estamos gozando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, público asistente, a señores miembros de la Junta Administrativa, señora directora, doña Anayensi Herrera, invitados especiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a rendir un homenaje, o más bien a conmemorar uno de los hechos más polémicos de la historia nacional, que tiene que ver principalmente con el fusilamiento, como señaló nuestra directora, de don Juan Rafael Mora Porras, una figura destacada dentro de la guerra de 1856-57, pero más allá de su impacto durante la llamada campaña nacional del 56-57, también fue un gobernante clave a partir de la segunda mitad del siglo XIX, principalmente con la afirmación de la institucionalidad costarricense posterior a la independencia. En este caso, la investigación que hoy nos va a presentar, o un avance de investigación que nos va a presentar el amigo Rafa Venegas, o el compañero Rafa Venegas, tiene que ver principalmente con las principales imágenes y representaciones artísticas visuales que se han difundido en torno al personaje prácticamente desde la segunda mitad, o a partir de la década de 1870 especialmente, a partir del proceso de afirmación de la identidad nacional. La relación que tenemos con este invitado, con don Rafa Venegas, ya viene de larga data, más o menos desde 2018, 2019, que junto con él, junto con Rafael, iniciamos un proceso de inventario de nuestra colección, de registro fotográfico, de registro museográfico de la misma, y también eso es un avance o es un adelanto de una investigación en la cual vamos a integrar, o se pretende integrar, múltiples visiones en torno a la figura de Juan Rafael Mora Porras. Más allá de su papel en la guerra de 1856-57, nos interesa principalmente destacar su gobierno, una década, un gobierno de 1800 que se prolongó de 1849 hasta 1859, principalmente su papel en la afirmación del Estado Nacional, seguido de las diferentes imágenes que se reproducen en torno al personaje, referenciado para algunos como el padre del Estado Nacional, y también hacer un análisis sobre las memorias que existen en torno al personaje, desde distintas posiciones ideológicas, desde distintos puntos de vista políticos, porque a final de cuentas la función del museo es presentar los diferentes testimonios, las diferentes interpretaciones que existen sobre determinados hechos históricos. Y en este caso, este adelanto de la investigación que nos va a presentar don Rafael Venegas, tiene que ver principalmente con esas imágenes o esos imaginarios que han rodeado a la figura de Juan Rafael Mora Porras, prácticamente, reitero, desde la segunda mitad del siglo XIX, desde la década de 1870 aproximadamente, hasta el presente. Y sin más preámbulo, seguimos con esta actividad conmemorativa. Muchas gracias a todas y todos. Antes de ir con el tema de fondo y con nuestro expositor invitado, pues vamos nuevamente a disfrutar de las notas de Ariel Flores y Diana Soto, quienes en esta ocasión nos interpretan la reconocida canción costarricense Amor de Temporada, obra del compositor guanacasteco Héctor Zúñiga Rovira.
Muchísimas gracias a los dos nuevamente. Juan Rafael Mora Porras es probablemente el gobernante costarricense más fácil de identificar por la ciudadanía. Debido a su importante papel en la campaña nacional de 1856 y 57, así como por sus mandatos consecutivos y aportes al país, ha sido inmortalizado en numerosas obras artísticas. Sobre sus representaciones en las artes visuales se fundamenta la conferencia magistral de hoy, denominada Juan Rafael Mora Porras, imagen y personificación de una nación. Está a cargo del historiador de arte Rafael Venegas Arias. El investigador invitado completó sus estudios en arquitectura e historia del arte en la Universidad de Costa Rica. Es miembro de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y la Comisión Técnica Filatélica. También labora como curador, consultor, museógrafo, independiente por supuesto, profesor universitario y brinda asesorías para diferentes instituciones públicas en Costa Rica en materia de bienes y gestión cultural, legislación, museos y patrimonio. Fue responsable del proyecto Gestión de Colecciones Estatales del Museo de Arte Costarricense de 1919 a 2021. En las etapas de formulación e implementación participó también en el diseño de la Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales de 2020-2030 y el documento técnico Gestión y Conservación de Obras de Arte para el sector público. Sin más preámbulo, invitamos a este escenario al señor Rafael Venegas Arias, secundado por el aplauso de ustedes. Buenas tardes, muchas gracias por esa introducción. Realmente un gusto estar acá en el museo y poder compartir con ustedes este avance de una investigación. La conferencia se estructura en torno a 3 secciones que vamos a ir viendo a lo largo de la actividad. La primera es la pintura de historia y el paisaje alegórico para tener un contexto de qué es lo que sucede en Costa Rica, seguido por el retrato político, que es una práctica cultural heredada principalmente de corrientes europeas, y finalmente la sección donde hay más carnita, donde hay más información, que es la tercera, donde vamos a ver ya las representaciones de don Juan Rafael Mora Porras. ¿Por qué generamos imágenes? Esta es la pregunta inicial. En realidad, hay muchísimas respuestas para esta pregunta, pero una de las razones por las cuales históricamente se han generado imágenes es para la construcción de discursos y de narrativas. Nos permiten crear esas historias, ya sean las historias de una comunidad, de una sociedad, de una nación, y que las imágenes nos permiten recordar. Con eso, lo que queda es grabado en la memoria, y esos recuerdos visuales grabados en la memoria es lo que en el tiempo se transforma en identidad. Son esas imágenes que reconocemos como nuestras. De la pintura de historia al paisaje alegórico. Hay un cambio importante que se da en el Renacimiento, en el que los artistas de la Edad Media se van a separar, los artistas de los artesanos. Esta diferencia es radical, porque el artista va a empezar a ocupar un lugar en la sociedad privilegiado. No simplemente es el que fabrica, sino que también tiene la capacidad intelectual para discutir sus obras con los miembros de la iglesia, con los intelectuales, con las esferas de poder. Entonces, aquí vemos una obra en la que el artista ya no está solo trabajando en su taller, sino que el artista tiene inspiración, tiene conocimientos técnicos, tiene la capacidad de poder dialogar con los intelectuales, y es lo que va a hacer que el artista dé ese paso adelante. Ya no se le considera un artesano, sino que es un artista. Y las agrupaciones de artistas, se van a agrupar los artistas y van a aparecer las academias, que son fórmulas muy interesantes que también existen, por ejemplo, las academias de historia, las academias de ciencia, que son grupos de intelectuales de conocimientos técnicos específicos y que están validadas por estructuras de poder como por ejemplo la iglesia, el Estado, los reyes, que les van a dar ese poder para dictaminar el gusto. La academia son los que van a decir: esta pintura está bien pintada, esto no está bien hecho, esta técnica es la correcta, cuáles temas se deben abordar de tal manera, y son los que con el tiempo van a ir conformando la cuestión del gusto. Dentro de esos conocimientos que estudia la academia, la propia academia hace una estructura y dice qué es lo más importante para pintar. Entonces, por ejemplo, surgen las jerarquías, que la primera es la pintura de historia, vamos a ver por qué es la que está en el escalafón más alto, seguida por el retrato, la pintura de género, que también es entendida como pintura costumbrista,
el paisaje y finalmente el bodegón. Se entendía pues que un artista que pintaba pintura de historia era un artista pues con mayor reconocimiento. ¿Por qué? Porque las obras de historia se encargan para las iglesias, las catedrales, los palacios, donde generalmente había mayor presupuesto y por lo tanto estaban bajo la supervisión del ojo público. Eso quiere decir que el artista tenía que ser bueno, ¿verdad? No poníamos una obra de mala calidad en el edificio más importante de la ciudad, por ejemplo. Y la pintura de historia tiene diferentes categorías dentro de ella, donde está lo religioso, lo mitológico, lo literario, y hoy nos vamos a centrar en dos, que es lo histórico y lo alegórico. Perdón. La pintura de historia es la que se considera la más compleja. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que apegarse a los textos y al ojo de la iglesia que estaba supervisando. El artista tenía la capacidad de crear una escena, pero había mucha supervisión sobre lo que estaba haciendo. Si el artista ponía algo que la iglesia podía considerar que estaba mal, se le podía considerar de hereje. Entonces había mucho cuidado con la composición. Sin embargo, los artistas aún así tienen una gran capacidad creativa. Por ejemplo, en esta obra enorme, lo que está representado es la crucifixión de Cristo, vemos cómo el artista tiene la libertad de crear un montón de personajes de los cuales los textos literarios a la Biblia no dice que estaban ahí, pero tiene la capacidad de crear toda esta escena. Claro, siempre y cuando no se salga del canon o lo que establece, en este caso, pues la iglesia. La pintura mitológica, que va a partir de los textos, principalmente de la Metamorfosis de Ovidio y la mitología clásica, que va a ser un tema muy interesante, que les va a interesar muchísimo a partir del Renacimiento, aunque en realidad forma parte de la historia de la cultura occidental, en la cual se van a recurrir a los dioses para tratar temas específicos, temas simbólicos, para no decirlo de manera velada. En vez de hablar del amor, hablo de la diosa Venus. Entonces es una forma de intelectualizar la forma en que nos expresamos o la forma en que podemos leer una imagen. La pintura de literatura, la que surge a partir de los libros, por ejemplo, en este caso vemos una escena del libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde pues la pintura está inspirada en un libro, que ni siquiera tenía que ser un libro muy antiguo, ¿verdad? Eran libros que incluso se estaban produciendo en la propia época de los artistas. Y la pintura alegórica, que es la que tiende a tener más complejidad porque no está tratando de representar una escena naturalista. Esto lo que el artista está haciendo es colocar un montón de elementos para que podamos hacer una interpretación. Entonces pone a la diosa primavera, ¿verdad? Con las tres gracias y todo. Estos son diferentes personajes mitológicos que aluden a la primavera, al viento y todo en una escena de naranjas frescas, ¿verdad? Todo esto alude a la primavera, pero no intenta representar una escena realista. No hay un pasaje donde se diga que la diosa Venus está con todos, o la primavera está con todos estos personajes, sino que es una interpretación, porque el arte también se creaba para que el propietario, quien fuera el dueño, ya fuera el rey, el monarca o la iglesia, pudieran explicar, así como yo les estoy explicando a ustedes hoy, las escenas, y en eso después lo que permitiera la transmisión de las ideas. La pintura de historia, que voy a explicarla con un ejemplo muy interesante, es la más compleja. ¿Por qué? Porque hay que revisar con muchísimo cuidado el texto histórico, y eso es lo que permite que con el tiempo se hagan reinterpretaciones y las obras quedan como ahí, como la obra se crea y la historia continúa, se relee, se hacen cambios y a veces eso no se ajusta a la historia que se está contando. Entonces vean qué interesante, por ejemplo, esta obra es de 1790, estaba terminando la Revolución Francesa y se considera la necesidad de crear esta pintura era para esta pared que está acá. Esto es en el Palacio de Versalles y se le encarga al artista del momento, que es Jacques-Louis David, un artista muy reconocido, que genere una pintura de una escena que sucedió específicamente en este espacio. Vean las ventanas que está acá. Y que acababa de suceder. Es historia del momento, en el momento de la historia contemporánea. Y le piden que pinte esta escena. Entonces, vean que las obras son sumamente complejas. Es tanto el nivel del cuidado que debe tener el artista que primero dibuja todos los personajes desnudos para conocer su anatomía, para luego cubrirlos con ropa. Hoy pensaríamos que wow, qué nivel de trabajo lleva eso si en realidad va a quedar escondido, pero esto es lo que le permite a estas obras tener un alto nivel de calidad. Entonces vean, por ejemplo, la obra no se creó, lo que quedó es el boceto porque pasaron eventos históricos, la obra no se creó y lo que vemos en la imagen, en la primera imagen,
Perdón, esta es un boceto que se hizo después de una obra que nunca se logró concretar. Pero si vemos los dibujos, nos damos cuenta de la complejidad de crear una pintura de historia. La pintura de historia también puede hablar de temas sacados de la literatura clásica, como por ejemplo la muerte de Sócrates, o por ejemplo el arribo de Agripa, sacado de la historia griega y romana. Perdón, disculpen. O eventos donde la política es sumamente importante. Por ejemplo, este cuadro que encarga Napoleón, lo que representa es la coronación. Hoy que estamos muy cercanos al tema de la coronación, por ejemplo, las imágenes relativas a la reina Isabel, la coronación es el acto donde se le inviste de poder a ese personaje. Entonces, Napoleón lo que quiere, en ese momento no habían cámaras, no había cómo televisar esto, entonces él manda a crear un gran cuadro para que todos vean la pomposidad del acto formal donde se le coronó. Entonces, esta obra es una construcción histórica, no pretende ser una fotografía. Hay personajes que están en esta tribuna que nunca estuvieron en Francia en el momento en que se dio la coronación, pero la composición en general nos transmite una idea de unión nacional y de poder. Estos cuadros son enormes, son cuadros grandes. ¿Por qué? Porque si es la historia de la nación o si es la historia del pueblo, no se cuenta en cuadros pequeños. Están pensados para ubicarse en grandes salones, en vestíbulos enormes, donde pues, la idea es que le llegara a la mayor cantidad de población posible. Entonces vamos a ver qué cuadros que son enormes. Y pueden narrar escenas bélicas, que muchas de las pinturas de historia lo que narran son batallas, porque la historia se cuenta, o al menos la historia europea se cuenta en torno a los éxitos o los fracasos en las batallas militares. O pueden narrar escenas tan íntimas como por ejemplo la reina Isabel dictando su testamento, porque eso va a indicar quién es el heredero de la corona. Una cosa tan sencilla, tan íntima, se convierte en un tema de Estado, ¿verdad? Aparece no solamente en una obra en gran formato, sino que con el tiempo se va a reproducir en monedas, billetes, estampillas, y eso es lo que permite llegarle a la población. Como por ejemplo también la escena fúnebre, ¿verdad? El funeral del rey, como la reina, es un momento íntimo, pero en realidad está narrando la historia de la nación. Que también vean que son cuadros muy, muy grandes. Muchos de estos cuadros a veces no forman parte de colecciones de museos porque forman parte directa de los edificios para los cuales fueron creados. Por ejemplo, esta composición que tenemos acá, los fusilamientos de Torrijos, donde ni siquiera está haciendo referencia a un cuadro heroico de una escena histórica, sino que refiere a un acto, como hoy estamos viendo el fusilamiento de Don Juanito, que pues alude a ese importante evento histórico. Fuera positivo o fuera negativo, aquí se representa con una obra en un muy gran formato, pues ese momento justo del fusilamiento que también nos recuerda estas ideas del sacrificio que hace el pueblo por la patria. Estos modelos de pintura, la pintura de historia, se originan principalmente en Europa, pero van a viajar al resto del mundo. Y a América va a llegar en diferentes momentos y se van a adaptar a la historia local. Entonces lo que se hace es ese conocimiento técnico, la forma en que se construye la imagen con un montón de personajes, que es la tradición académica, lo que se hace es adaptarla regionalmente para que esta cuente la historia de la localidad. Vimos, por ejemplo, las pinturas de los reyes franceses y los reyes españoles, pero vamos a ver, por ejemplo, en el cuadro La muerte de General Wolf, que esto es una obra en Canadá, o los funerales de Atahualpa en Perú, donde vemos estas mismas composiciones, pero, ¿verdad?, como una arquitectura que ya no nos recuerda a una tradición europea, sino que nos recuerda a las tradiciones prehispánicas. O igual, ¿verdad? Importante el formato, son cuadros enormes, hablan de la grandilocuencia de la historia nacional. O que es el descubrimiento del pulque y que forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte de México, donde igual lo que vemos es una arquitectura que nos recuerda a la zona, pero con una estética totalmente europea. Esto es un cuadro que pudo haberse pintado en Europa. Y las escenas de batallas, que esas pues son las más numerosas, son las que más existen. Por ejemplo, este es un cuadro también de enorme formato que está en Brasil y del cual se conservan todos los bocetos, porque estas obras tenían que ser aprobadas, no era simplemente que el artista pintaba lo que quería, sino que tenía que hacer bocetos, lo revisaba la Academia de Historia, lo revisaban los artistas, entonces eran obras que pasaban por muchos filtros hasta llegar a la composición final.
La pintura de historia en Costa Rica va a ser un poco diferente. No van a existir esas academias, van a llegar muy tarde. Entonces, las primeras composiciones, primero, mucho de la obra que se producía en papel en Costa Rica no sobrevive. Los archivos no están en el país o se han destruido, se han deteriorado. Entonces, no tenemos tantísimas fuentes de la época. Pero un ejemplo muy importante es el libro de Figueroa, que Figueroa escribió un álbum enorme donde unió tanto recortes como imágenes, fotografías, todo lo que pudo y fue creando como toda la información que él podía recopilar de la historia del país. Entonces, lo que vemos acá es de esas primeras escenas de historia, en este caso una ilustración que no está contando tanto la historia del país, sino que cuenta una historia de el reino de España, ¿verdad? El momento en el que Hernán Cortés llega a la Ciudad de México. Ni siquiera es una historia europea, ni siquiera es una historia costarricense, está hablando de una historia de la región. También hace referencia a la historia, ¿verdad?, asociada a los reyes, por ejemplo, en este caso el descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, y la escena de los reyes frente a las agrupaciones indígenas, ¿verdad? Entonces esas son historias que no son locales, son historias de otras regiones, pero que de alguna manera nos van construyendo ese discurso histórico nacional. En ese álbum van a aparecer también unas pequeñas como ilustraciones que no buscan ser tanto una pintura de historia, sino que es más algo cercano a una crónica, ¿verdad? Es como ilustrar un pasaje de alguna revuelta, algún evento histórico de la comunidad, que vemos que pues no es tan acabada, ¿verdad?, como una escena histórica, sino que son composiciones mucho más simplificadas. Las primeras pinturas de historia que tenemos, y de las poquitas que en realidad tenemos de historia nacional, muchas fueron hechas, las primeras son del artista Lorenzo Fortino, que era un artista de tradición extranjera que se radica en Costa Rica, va a producir esas primeras pinturas por encargo, se considera la necesidad de tener esos cuadros que narren la historia nacional, y vamos a ver que las primeras van a ser igual escenas de batalla, ¿verdad? Como esta de la batalla de la Angostura, o esta muy interesante que crea Toribio Jerez, que es un artista nicaragüense, y que las encargan para la curia metropolitana, para la catedral, van a estar en la catedral mucho tiempo, y don Tomás Povedano, que era el jefe de la academia, era el presidente de la academia, él va a solicitar que, como estas obras son de manos de la iglesia, hay una necesidad de hacer copias. Entonces vemos esta copia hecha por Lilia Artavia, una reconocida artista ya en el siglo XX, de este cuadro que es un original. Entonces vemos cómo la práctica de copiar esa primera escena es una forma normal en el arte. O sea, crea una primera composición y muchos artistas van a basarse en esa primera composición para generar nuevas escenas. Y la gran pintura de historia en este país, que podríamos ponerle como la P mayúscula de pintura de historia, es la escena de la quema del mesón de Enrique Chandis, una obra en gran formato que es de la colección de este museo, que está expuesta en sala, y que, según me indicó Adrián, que hay varios investigadores que han indicado que esta obra forma parte de una serie que no se completó, pero al menos como obra es una de las más grandes. Ya aquí va a haber un cambio, porque se va a fundar en lo que era la Universidad de Santo Tomás la primera Academia de Bellas Artes, y la primera academia estaba dirigida por don Tomás Povedano, que era un artista español que va a traer mucho de ese lenguaje académico, es el que va a enseñar, aunque esta escuela principalmente los estudiantes eran alumnas mujeres, que no había como un esfuerzo por una idea de generar obras para el Estado, sino que era una academia para que las personas aprendieran a pintar. Y entonces, como las artes visuales en el país no gozaban del respeto que gozaban otras áreas, generalmente la Escuela de Bellas Artes se educó hay mucha mujer que se educó primero en la Academia de Bellas Artes, y que son muchas artistas que están invisibilizadas, pero no se entendían como un proyecto de Estado. No era tanto el interés generar obras a nivel del Estado que contaran la historia. Incluso don Tomás Povedano va a pintar pocas escenas de historia, como por ejemplo esta, que lo que cuenta es el rescate de Dulce por Vázquez de Coronado, que esa es una historia de acá. Es interesante porque la obra quedó incompleta, estas manchas es porque la obra no se completó. Sin embargo, esta obra aparece en los billetes, alguien tomó la escena y la completó. Si se fijan, el caballo tiene una configuración diferente, y era por la necesidad de que él generó la escena, y en ese proceso se copió en grabado y se mandó a hacer para los billetes. Entonces vean qué interesante, como una pintura de historia va a empezar a distribuirse, y en la época en la que no había reproductividad de la imagen, los billetes eran lo más cercano a lo que la sociedad tenía a encontrar esas imágenes, ¿verdad? Porque muchas de esas pinturas no estaban ni disponibles porque no habían, por ejemplo, espacios como los museos.
Y como no hubo una gran promoción por la pintura de historia, porque vimos que es compleja, es costosa, ocupa formatos y dimensiones muy grandes, que en el país no tenemos ni siquiera un palacio nacional, ¿verdad? Con una idea de ostentación, ¿dónde colocar estas obras? No se dio una gran promoción de la pintura de historia. Y vamos a ver que si no se promociona en las academias, la pinta el pueblo, la pinta aquel que le gusta, que le apasiona, que tal vez no tiene esa formación académica, pero que tiene la pasión por crear esta imagen. Entonces tienden a crear imágenes que tienen un aire de inocencia, un aire naif, porque no tiene esa tradición académica, pero que narra escenas como por ejemplo la rendición de William Walker, esta obra que también es en un formato grande, no es una obra pequeña, y que está aquí en la colección del museo. Hay una diferencia para entender lo que sucedió en Costa Rica. La pintura de historia no se desarrolló. Sin embargo, sí se desarrolló los temas alegóricos y la personificación. Una alegoría es una obra que quiere decir algo más con un lenguaje simbólico, y una personificación es cuando una idea se transforma en una persona. Entonces yo, para representar a Costa Rica, pongo a una mujer, por ejemplo, y esto viene tomado de la producción francesa, donde hay una personificación que hasta tiene nombre, que se llama Marianne, que es la representación de la República Francesa como si fuera una persona, y que se popularizó muchísimo. Esta imagen va a influir en Costa Rica, donde vamos a ver representaciones que pues hasta compartimos los colores con la bandera francesa. Entonces fue como muy fácil esa adaptación de las personificaciones. Este es el telón de boca del teatro, y en el teatro vamos a encontrar muchas personificaciones, generalmente asociadas a la bandera y a la imagen femenina. También se van a hacer personificaciones, por ejemplo, esta es la personificación, esta es una alegoría de las artes, con una personificación del arte, la alegoría del comercio y la alegoría de la industria, que están en el Teatro Nacional, que son de Tomás Povedano. Este monumento, que es una de las obras escultóricas más importantes del país, por todo el valor simbólico que tiene su conmemoración, está construida, no pretende ser una escena histórica, no pretende reconstruir una batalla real, sino que es una composición alegórica donde cada uno de los elementos que forman parte de esas personificaciones son las diferentes naciones centroamericanas: Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, etc. Y esta figura va a circular en grabados, en medallas, en diferentes imágenes. De esto hay una investigación muy interesante de Manuel Chacón sobre la personificación de la imagen de la mujer en las monedas. Y otras escenas que, por ejemplo, esto no pretende ser una escena de historia, no pretende ser una fotografía de lo que sucedía, es una alegoría. Entonces por eso vemos las matas de café creciendo a la par de la arena, o la yunta de bueyes, que sabemos que esto no es real, ¿verdad? No, los bueyes no pueden caminar por la arena, ni el barco estaría a esa distancia de la playa, ni esa farola que está ahí podría estar, porque no hay iluminación en la playa. Pero lo que el artista está tratando de crear acá es una alegoría del comercio del café. Entonces habla de los progresos del país, que ya tienen energía eléctrica, de las bondades del fruto de la tierra, pero no pretende ser una escena histórica. O obras como estas, en la que pues lo que vemos es una personificación del café. La idea, esto es el café costarricense. Entonces no solamente es una personificación de Costa Rica, sino que es una personificación del café de Costa Rica. Y esos son los diferentes niveles de lectura que permiten estas imágenes, que van a tomar muchos de los modelos europeos, y lo que van a hacer las generaciones nacionalistas o los primeros artistas formados en la academia es transformar ese lenguaje europeo a una realidad nacional. Entonces vean, por ejemplo, qué interesante este modelo donde estas diosas de la música ahora se transforman en campesinas costarricenses. Y en el tema alegórico, creo que la obra por excelencia que podríamos decir es La Patria, de Rafa Fernández, que incluso se llama La Patria, donde vemos un montón de personificaciones. El mural mexicano va a tener una influencia muy importante en Costa Rica, con la fusión de un montón de escenas simbólicas, alegóricas, históricas en una misma composición. Entonces en este mural vemos un montón de personajes que no coincidieron históricamente, pero ubicados en un contexto real, que es la Alameda Central en México. Y que de alguna manera la influencia que vamos a ver de esto en Costa Rica es en el mural. La agricultura, insisto, es una alegoría de la agricultura, no pretende ser una pintura que narre algo específico, sino que es una alegoría del campo, en la cual vamos a ver una personificación de la tierra, una personificación de la fecundación, y que también incluye escenas históricas, escenas costumbristas, una escena de paisaje, y eso es lo que hace al muralismo mexicano tan interesante, porque fusionó todos esos géneros de la pintura en una sola composición. Rápidamente, para entender esta parte
de las personificaciones funcionó muy bien a nivel estatal, a nivel de las instituciones. Pero lo que sucedió como en la calle, como en el gusto popular, en realidad no fue por la pintura de historia ni por la pintura alegórica, sino que lo que se le dio prioridad fue a la pintura de paisaje, porque el paisaje es lo único que es auténticamente nacional. Si vemos las demás composiciones son técnica europea, vestido de la manera europea o, si acaso, revestido en temática nacional, pero el paisaje lo que va a ser único. Un paisaje pintado acá nunca va a ser igual que un paisaje europeo, aunque tenga la misma técnica. Y es por eso que el paisaje también va a tomar un lugar muy relevante en la producción de las artes académicas en el país, donde rápidamente van a saltar a los billetes, que es como la prueba de que la obra tiene esa distribución. Y dónde se va a construir esto que en realidad es una alegoría de la patria, no pretende ni ser las montañas de Escazú, ni pretende ser un paisaje específico, sino que la idea de la patria asociada a valores como la pureza, la limpieza, la humildad, lo blanco, que también es importante asociado a estas pinturas, no hay que perder esas nociones, y que también es una composición de la bandera, ¿verdad? Que descansa en ese vergel de naturaleza maravillosa, que lo que hace es construirnos este paisaje idealizado. Y que se va a perpetuar en obras tan relevantes como el Portón Rojo, y que luego esas obras académicas van a tener influencia en la realidad. Entonces, las casas que no eran blancas con rojo se pintan de blanco con rojo porque ya la tenemos asociada de que esa es la casa típica, aunque en realidad esto es una construcción que hizo la academia y sobre todo la generación nacionalista. Opa. Y creo que aquí. Y termino con este billete, esta primera sección, en la cual vemos resumidos los tres intereses: el retrato, la pintura de paisaje y las escenas alegóricas, como ese popurrí de cosas que de alguna manera han construido nuestra identidad. Y creo que aquí termino en esta primera parte. Muchas gracias, Rafael. Permiso. Ese aplauso es para usted. Damas y caballeros, hemos culminado con la primera parte de 3 que tiene la presentación de Rafael Venegas Arias con nosotros. A continuación, pues vamos a tener un pequeño receso musical a cargo de los artistas Ariel Flores y Diana Soto. En esta ocasión van a interpretarnos el tema Tardes de Alajuela, composición del querido cantautor Ernesto Alfaro Cascante, quien también nos dejó un legado prolífico y el año pasado pues dejó de acompañarnos físicamente.